Fernando aparenta tener una vida perfecta con su esposa Marcela y su hijo Lucas, pero esconde un secreto oscuro. Hace 10 años, abandonó a su primera esposa, Isabel, y a su hijo autista, Javier. Ahora, Fernando vive atormentado por la culpa. Su vida aparentemente tranquila está a punto de ser sacudida cuando Isabel decide aparecer con Javier. ¿Será que Fernando podrá enfrentar su pasado y reparar el daño causado? Suscríbete al canal, dale me gusta al video y sigue esta emocionante historia. Fernando es un hombre de 35 años que vive en una casa acogedora en un vecindario tranquilo. Está casado con Marcela y es padre de Lucas, un niño de 8 años lleno de energía y curiosidad. A los ojos de todos, Fernando es un ejemplo de padre y esposo. Trabaja como gerente en una empresa de tecnología, donde su carrera está en ascenso. Todas las mañanas, Fernando acompaña a Lucas a la escuela y participa activamente en las actividades escolares. Los fines de semana, la familia disfruta paseando por el parque y haciendo picnics. Fernando y Marcela mantienen una relación armoniosa, compartiendo las responsabilidades del hogar y cuidando de Lucas con mucho amor. Por las noches, después de acostar a Lucas, ven películas juntos y hablan sobre sus planes para el futuro. Sin embargo, detrás de esta fachada de vida perfecta, Fernando carga con un gran peso. Hace 10 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al descubrir que su primer hijo, Javier, era autista, huyó, dejando a Isabel, su esposa en ese momento, sola para lidiar con la situación. El recuerdo de este acto de cobardía lo persigue constantemente, pero nunca tuvo el valor de enfrentar su pasado o de contarle la verdad a Marcela. A pesar de todas las apariencias, Fernando vive con miedo de que su secreto sea revelado. Cada vez que Lucas pregunta sobre su pasado, Fernando siente una punzada de culpa y angustia. Trata de consolarse pensando que hizo lo que creía mejor en ese momento, pero sabe que la verdad es otra. El miedo a perder todo lo que ha construido lo mantiene callado. Mientras Fernando intenta enterrar el pasado, Isabel, por su parte, está decidida a darle a Javier la oportunidad de conocer a su padre. No sabe cómo reaccionará Fernando, pero cree que Javier merece respuestas. Y así, la calma superficial en la vida de Fernando está a punto de ser sacudida de una manera que nunca pudo imaginar. Hace 10 años, Fernando era un hombre diferente. Estaba casado con Isabel, una mujer cariñosa y dedicada. La felicidad de la pareja era evidente cuando nació Javier, su primer hijo. Fernando e Isabel estaban radiantes, creyendo que nada podría perturbar la felicidad que sentían al convertirse en padres. Sin embargo, esa alegría fue drásticamente sacudida cuando los médicos diagnosticaron a Javier con autismo. Isabel, aunque asustada con el diagnóstico, estaba decidida a cuidar de su hijo y enfrentar los desafíos que vendrían. Fernando, por otro lado, se sintió completamente perdido. El miedo a lo desconocido, la responsabilidad abrumadora y la sensación de impotencia lo dominaron. Los primeros meses después del diagnóstico fueron los más difíciles. Isabel se dedicó completamente al cuidado de Javier, investigando sobre autismo, asistiendo a terapias y grupos de apoyo. Fernando, incapaz de lidiar con la situación, comenzó a distanciarse emocionalmente. Evitaba hablar del tema, pasaba más tiempo fuera de casa y se alejaba cada vez más de su esposa e hijo. Una noche, después de una intensa discusión con Isabel sobre el futuro de Javier, Fernando tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sin avisar, empacó sus cosas y se fue, dejando solo una carta. En ella, decía que no podía lidiar con la situación y que necesitaba tiempo para pensar. Isabel, al encontrar la carta a la mañana siguiente, quedó devastada. Nunca imaginó que el hombre con quien se casó podría abandonarla en un momento tan difícil. Fernando se mudó a otra ciudad, donde nadie conocía su historia. Cortó todos los lazos con Isabel y Javier, intentando construir una nueva vida. Consiguió un nuevo empleo, cambió su nombre y evitó cualquier contacto con el pasado. El sentimiento de culpa y vergüenza lo acompañaba todos los días, pero se obligaba a seguir adelante, creyendo que había hecho lo mejor para él. Isabel, por su parte, tuvo que lidiar sola con los desafíos de criar a un hijo autista. Encontró fuerzas donde no sabía que existían, convirtiéndose en una madre aún más dedicada. Isabel nunca entendió completamente la razón de la partida repentina de Fernando, pero tuvo que superar el dolor del abandono para centrarse en el bienestar de Javier. Cada día era una batalla, pero se volvía más fuerte, determinada a darle a su hijo una vida plena y feliz. Javier, creciendo sin un padre, desarrolló un fuerte vínculo con su madre. Era un niño inteligente y cariñoso,
pero siempre se preguntaba por qué su padre lo dejó. El vacío dejado por Fernando nunca desapareció completamente, y tanto Isabel como Javier llevaban las cicatrices emocionales de aquel abandono. Isabel, ahora con 32 años, se ha convertido en una mujer marcada por la determinación y la resiliencia. Desde el abandono de Fernando, ha dedicado su vida a su hijo Javier. Trabajando como maestra, Isabel equilibra su carrera con los desafíos de criar a un hijo con necesidades especiales. Su rutina es exhaustiva, pero nunca se desanima, encontrando fuerzas en el amor incondicional que siente por Javier. Javier, ahora con 10 años, es un niño muy cariñoso y extremadamente inteligente. A pesar de su condición, demuestra una inmensa curiosidad por el mundo que lo rodea y una increíble capacidad para conectarse con las personas de maneras únicas. Javier se comunica principalmente a través de imágenes en su tablet, una herramienta que Isabel proporcionó para ayudarlo a expresar sus pensamientos y sentimientos. Le encanta mostrar las imágenes que selecciona, explicando su punto de vista y sus necesidades de una manera que solo su madre entiende perfectamente. Además, Javier tiene una pasión por los dulces, algo que siempre hace que sus ojos brillen. Le encanta pasear en el parque, donde observa atentamente cada detalle de la naturaleza, desde las hojas de los árboles hasta el sonido de los pájaros. El parque es un lugar donde se siente libre y conectado con el mundo. Otra de sus actividades favoritas es jugar en el tablet y escribir cada letra del alfabeto, un ritual que le trae calma y satisfacción. Isabel siempre fomenta estos intereses, creyendo que ayudan a Javier a desarrollar sus habilidades y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Isabel siempre ha sido una madre protectora, pero también entiende la importancia de dejar que Javier explore el mundo a su manera. Participa activamente en grupos de apoyo para padres de niños autistas y se mantiene informada sobre las mejores prácticas para ayudar a su hijo a desarrollarse. Isabel y Javier tienen una rutina bien estructurada, algo que es esencial para el bienestar de Javier. Cada día comienza con un desayuno juntos, seguido por actividades planeadas que varían entre sesiones de terapia, escuela y paseos al aire libre. La ausencia de Fernando siempre ha sido un misterio doloroso para Javier. Aunque Isabel ha intentado proteger a su hijo de las heridas emocionales, sabe que él merece respuestas. Las preguntas de Javier sobre su padre se han vuelto más frecuentes con el paso de los años, e Isabel se ve cada vez más presionada a enfrentar esta parte del pasado. Sabe que Javier necesita entender por qué su padre los dejó, aunque la verdad sea difícil de escuchar. Isabel, al reflexionar sobre lo que es mejor para Javier, decide que es hora de buscar a Fernando. La decisión no es fácil, teme reabrir viejas heridas y enfrentar el rechazo una vez más. Sin embargo, el amor por su hijo y el deseo de darle la oportunidad de conocer a su padre la impulsan. Isabel cree que, a pesar de todo, Javier tiene el derecho de saber sobre su padre y de tomar sus propias decisiones sobre la relación entre ellos. El viaje para encontrar a Fernando estará lleno de desafíos, pero Isabel está decidida a dar este paso por Javier. Después de años respondiendo a las preguntas de Javier sobre su padre con respuestas vagas y evasivas, Isabel se da cuenta de que no puede seguir posponiendo lo inevitable. Javier merece conocer a su padre, y ella decide que es hora de enfrentar a Fernando. Reuniendo todo el valor que ha acumulado a lo largo de los años, Isabel comienza a planear el viaje que cambiará sus vidas. Isabel pasa noches en vela buscando información sobre Fernando. Encuentra su perfil en redes sociales y descubre que vive en una ciudad no muy lejana. La decisión de viajar hasta allí es difícil, Isabel teme reabrir viejas heridas y enfrentar el rechazo una vez más. Pero el deseo de darle a Javier la oportunidad de conocer a su padre la impulsa. Isabel le explica a Javier que harán un viaje especial. Javier, ansioso y curioso, presta atención a los detalles de la explicación. Lleva consigo su tablet, donde guarda imágenes y videos que lo ayudan a procesar la nueva aventura. Isabel observa a su hijo mientras se prepara, sabiendo que esta jornada será tan emocionalmente desafiante para él como para ella. El viaje es una mezcla de ansiedad y esperanza. Isabel conduce mientras Javier observa atentamente el paisaje por la ventana, mostrando interés en cada nuevo lugar que pasan. Hace preguntas sobre el destino y se pierde en pensamientos mientras dibuja en el tablet. Isabel intenta mantener la calma, pero su corazón late rápidamente. Cada kilómetro recorrido aumenta su ansiedad, pero sabe que está haciendo lo correcto para Javier. Antes de partir, Isabel se asegura de que está preparada para lo que pueda encontrar. Imagina diversas reacciones de Fernando y se prepara para lidiar con cada una de ellas. Isabel también reflexiona sobre su propio deseo de cerrar este capítulo doloroso de su vida. Quiere darle a Javier la oportunidad de conocer a su padre,
pero también busca un cierre para las heridas que aún lleva. Llegando a la ciudad donde vive Fernando, Isabel se hospeda en un hotel modesto. Pasa la noche revisando los planes y preparando a Javier para el encuentro. Le explica que van a conocer a su padre, una figura hasta ahora solo imaginada. Javier, con su manera única de procesar la información, parece comprender la importancia del momento, aunque no pueda expresar todo en palabras. Durante el viaje, Javier se distrae con su tablet, mostrando imágenes de paisajes y animales que encuentra en el camino. Parece entender que algo importante está a punto de suceder, pero no puede expresar completamente sus sentimientos. Isabel observa a su hijo con una mezcla de esperanza y aprensión, sabiendo que este encuentro puede cambiar sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Isabel y Javier se dirigen a la casa de Fernando. Isabel respira hondo antes de tocar el timbre, tratando de contener las emociones que amenazan con desbordarse. Cuando la puerta se abre, Fernando aparece, sorprendido al ver a Isabel y a un niño que reconoce inmediatamente como su hijo. Marcela, a su lado, observa con sorpresa y confusión. Isabel, conteniendo la emoción, explica brevemente la situación, dejando a Fernando atónito. Javier, tímido y curioso, mira a su padre con expectativa. La presencia de Javier hace que Fernando se sienta consumido por una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y miedo. No sabe cómo reaccionar, pero siente que debe hacer algo para corregir sus errores del pasado. Marcela, sin saber del pasado de Fernando, queda perpleja y busca respuestas. La tensión es palpable mientras los adultos intentan procesar la situación. Isabel, manteniendo la calma, pide que Fernando hable con Javier, mientras Marcela trata de entender la magnitud de la revelación. El reencuentro es un torbellino de emociones, con Fernando luchando por encontrar las palabras correctas. Fernando invita a Isabel y a Javier a entrar, y se acomodan en la sala de estar. El ambiente, antes acogedor y familiar, ahora parece cargado de tensión. Marcela, tratando de comprender la situación, le pregunta a Fernando qué está sucediendo. Él, aún aturdido, comienza a explicar su pasado, revelando la verdad que había escondido durante tanto tiempo. Isabel observa atentamente la interacción entre Fernando y Javier. Ve la lucha interna de Fernando mientras intenta conectarse con el hijo que abandonó. Javier, aunque no comprende completamente la complejidad de la situación, siente la tensión y mira a su madre en busca de consuelo. Isabel toma la mano de Javier, transmitiéndole seguridad y amor. Fernando, sintiendo el peso de sus acciones pasadas, intenta acercarse a Javier. Le pregunta sobre sus preferencias y pasatiempos, tratando de encontrar un punto de conexión. Javier, con su tablet en manos, muestra a Fernando algunas imágenes que representan sus actividades favoritas, como ir al parque y jugar en el tablet. La comunicación entre padre e hijo es difícil, pero el esfuerzo de Fernando es evidente. Marcela, inicialmente en shock, comienza a comprender la profundidad de la situación y trata de apoyar a Fernando. Entiende que su esposo está enfrentando un momento crítico y decide darle el soporte necesario. Isabel, aunque aún herida, reconoce el esfuerzo de Fernando y permite que intente acercarse a Javier. El reencuentro es un primer paso tímido, pero significativo, hacia una posible reconciliación. Fernando sabe que necesita ganarse la confianza de Javier y de Isabel nuevamente. Siente el peso de sus acciones pasadas, pero está decidido a hacer lo necesario para reparar el daño causado. La presencia de Javier, un recordatorio vivo de su cobardía, lo obliga a enfrentar sus demonios internos. Mientras observan la interacción entre Fernando y Javier, Isabel y Marcela intercambian miradas de comprensión. Ambas saben que el camino por delante será difícil, pero reconocen la importancia de este momento. Isabel espera que Fernando continúe esforzándose por ser un padre presente y dedicado, mientras Marcela entiende que debe apoyar a su esposo en esta jornada de reconciliación. El reencuentro marca el inicio de un nuevo capítulo en la vida de todos ellos. Aunque el camino por delante esté lleno de desafíos, también hay esperanza de que Fernando finalmente pueda redimirse y construir una relación con Javier. Isabel, Javier, Fernando y Marcela están unidos por un deseo común de sanación y reconciliación. Con Javier presente, las emociones reprimidas comienzan a desbordarse. Fernando se siente aplastado por el peso de su culpa y vergüenza, mientras Isabel mantiene una postura firme, pero vulnerable. Ella confronta a Fernando sobre el abandono, exigiendo una explicación que nunca tuvo. Fernando, luchando por encontrar palabras, confiesa que fue tomado por el miedo y la cobardía. Explica que la noticia del diagnóstico de Javier lo dejó paralizado e incapaz de lidiar con las responsabilidades.
Fernando habla sobre sus noches sin dormir, sus días llenos de ansiedad y la decisión impulsiva de huir, creyendo que estaba haciendo lo mejor para sí mismo, aunque sabe que fue una elección egoísta. Cada palabra dicha está cargada de dolor y arrepentimiento. Isabel, aunque herida, percibe la sinceridad en las palabras de Fernando, pero no puede perdonarlo fácilmente. Le recuerda los años difíciles que enfrentó sola, criando a Javier sin el apoyo del padre. Isabel describe las luchas diarias, las lágrimas y los momentos en que se sintió desesperada, pero nunca renunció a su hijo. Quiere que Fernando entienda la profundidad del dolor que causó y la fuerza que necesitó encontrar para seguir adelante. Marcela, observando todo, se siente dividida entre apoyar a su esposo y lidiar con la revelación impactante. Siente rabia porque Fernando ocultó un pasado tan significativo, pero también compasión al ver su sufrimiento. Marcela comprende que, aunque Fernando cometió errores graves, está sinceramente arrepentido y quiere corregir sus acciones. Decide quedarse a su lado, tratando de entender y apoyar el proceso de reconciliación. Javier, aunque no puede explicar completamente, siente el clima de tensión en el aire, pero también percibe la disposición de ese hombre que se le acerca, una figura aún nueva para Javier. Él expresa con actitudes el deseo de saber quién es ese que se le acerca. Javier, con su manera única de comunicarse, muestra imágenes en el tablet que representan sus memorias y sentimientos. Elige una imagen de una familia reunida, un símbolo de su esperanza de formar una conexión. La familia enfrenta un momento crítico, donde decisiones sobre perdón, responsabilidad y reconexión deben ser tomadas. Isabel, aunque renuente, decide darle a Fernando una oportunidad de redimirse y acercarse a Javier. Ella deja claro que no será un camino fácil y que Fernando tendrá que demostrar, con acciones, que está comprometido en ser un padre presente. Fernando, sintiendo la profundidad del desafío, promete hacer todo lo posible para recuperar la confianza de Isabel y ganarse el amor de Javier. Se compromete a participar activamente en la vida de su hijo, entendiendo sus necesidades y apoyando su desarrollo. Fernando sabe que las palabras no son suficientes y que necesitará demostrar, a través de sus acciones, que realmente ha cambiado. La tensión entre los adultos es palpable, pero también hay una chispa de esperanza. La presencia de Javier, con su deseo sincero de conocer a su padre, sirve como catalizador para el cambio. Fernando siente una nueva determinación crecer dentro de sí, una voluntad de hacer las cosas bien y de ser el padre que siempre debió ser. Isabel, aunque aún cautelosa, decide observar los próximos pasos de Fernando. Espera que él demuestre ser digno de confianza y que se convierta en un padre amoroso y dedicado. Marcela, al lado de Fernando, ofrece apoyo emocional, ayudándolo a navegar por los desafíos emocionales y prácticos de reconectar con Javier. Este es un momento de transición para todos. Las revelaciones y los conflictos han abierto viejas heridas, pero también han creado la oportunidad de sanación y reconciliación. Fernando, Isabel, Javier y Marcela están al comienzo de un viaje difícil, pero esencial, hacia una nueva dinámica familiar. Alentado por Marcela, Fernando comienza a dar los primeros pasos para acercarse a Javier. Inicialmente, los encuentros son tensos y llenos de incertidumbre. Fernando, que nunca supo cómo lidiar con la condición de su hijo, ahora necesita aprender a conocerlo. Marcela, siendo un pilar de apoyo, anima a Fernando a intentar actividades simples con Javier, como jugar al balón en el parque o construir modelos juntos. Fernando, aunque inseguro, acepta la orientación de Marcela y comienza a pasar más tiempo con Javier. El primer intento es una ida al parque. Fernando, nervioso, observa cómo Javier reacciona al entorno. Javier, con su tablet en manos, se siente más cómodo mostrando imágenes de árboles y pájaros a su padre. Fernando, intentando conectarse, hace preguntas sobre las imágenes y descubre el fascinante mundo natural de Javier. Estos momentos, aunque torpes al principio, empiezan a crear un puente entre padre e hijo. Marcela, percibiendo el progreso, sugiere que Fernando y Javier construyan juntos un modelo de avión, una actividad que puede ser divertida y educativa. Fernando compra el kit y, durante una tarde tranquila, comienzan la construcción. Javier, concentrado, sigue las instrucciones con precisión, mientras Fernando observa y ayuda cuando es necesario. La paciencia de Javier y su habilidad para montar el avión sorprenden a Fernando, quien empieza a ver a su hijo con nuevos ojos. Se da cuenta de la singularidad y belleza en la forma en que Javier ve el mundo. A pesar de las pocas palabras dichas por Javier, Fernando comienza poco a poco a entender cada gesto, cada expresión y cada objeto que su hijo señala para explicar lo que necesita. Estos pequeños avances son significativos para ambos.
Fernando siente una satisfacción inmensa al ver a Javier sonreír, una sonrisa que representa la confianza que está empezando a construirse. Isabel, observando de cerca, siente una mezcla de alivio y tristeza al ver a Fernando finalmente intentar ser un padre. Ella mantiene una vigilancia protectora sobre Javier, pero permite que tengan su tiempo juntos. Isabel aún guarda cierta desconfianza, pero decide dar espacio para que la relación entre padre e hijo se desarrolle. Fernando, poco a poco, empieza a construir una relación con Javier, aprendiendo a entender y apreciar a su hijo de maneras que nunca imaginó antes. Se involucra más en las actividades diarias de Javier, participando en sus sesiones de terapia y mostrando interés en sus logros. Cada pequeño progreso se celebra con entusiasmo, fortaleciendo el vínculo entre ellos. Gradualmente, Fernando va conociendo más sobre las particularidades de Javier. Descubre que su hijo tiene una increíble capacidad para percibir detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. La forma en que Javier observa la naturaleza y se fascina con pequeñas cosas, como el movimiento de las hojas al viento o el sonido de los pájaros, encanta a Fernando. Empieza a valorar estos momentos, entendiendo que son oportunidades para conectarse de manera única con su hijo. Fernando se da cuenta de que la clave para acercarse a Javier es la paciencia y el respeto a su ritmo. Aprende a valorar los pequeños gestos de cariño y atención que Javier demuestra, entendiendo que, aunque no sea fácil, es posible construir una relación fuerte y significativa. Estas primeras interacciones son fundamentales para crear una base de confianza y amor entre padre e hijo. A medida que Fernando y Javier pasan más tiempo juntos, los lazos entre ellos se fortalecen. Fernando comienza a participar en las sesiones de terapia y actividades escolares de Javier, mostrando un compromiso que nunca tuvo antes. Descubre que Javier tiene un talento especial para la música y empieza a incentivarlo, comprándole un pequeño teclado. Javier lleva el nuevo teclado a todas partes, no lo suelta más. Fernando también empieza a leer sobre autismo, educándose sobre cómo apoyar mejor a su hijo. Las interacciones diarias, aunque aún desafiantes, se vuelven más naturales y menos forzadas. Fernando se esfuerza por entender las particularidades de Javier, observando cómo se comunica a través del tablet y cómo sus preferencias e intereses moldean sus actividades diarias. Cada nuevo entendimiento y descubrimiento acerca más a padre e hijo. Lucas, el hijo menor de Fernando y Marcela, observa con curiosidad las interacciones entre su padre y Javier. Al principio, Lucas siente un cierto recelo, pues no comprende completamente las necesidades de su hermano mayor. Sin embargo, su curiosidad y naturaleza amigable lo llevan a acercarse a Javier. Comienza a compartir sus juguetes e invita a Javier a jugar con él. Fernando y Marcela fomentan esta cercanía, explicando a Lucas la importancia de ser paciente y amable con Javier. Una tarde, mientras Fernando y Javier montan un modelo de avión, Lucas se une a ellos. Hace preguntas sobre lo que están construyendo y Javier, aunque más tímido, muestra las piezas del avión a su hermano. La interacción entre los hermanos es un momento emocionante para Fernando, que ve a Lucas aceptando y apoyando a Javier de manera espontánea y cariñosa. Lucas empieza a interesarse por las cosas que le gustan a Javier, como el teclado musical. Pide a Fernando que le enseñe algunas notas, y juntos, los tres empiezan a tocar melodías simples. La casa se llena de una nueva energía, con risas y sonidos de música. Estas actividades ayudan a crear un vínculo fraternal entre Lucas y Javier, que se fortalece cada día. Marcela, que inicialmente estaba confundida y herida, también empieza a involucrarse más. Organiza picnics en el parque, donde Fernando, Javier y Lucas pueden pasar el día juntos, explorando la naturaleza y compartiendo momentos de alegría. Estas actividades ayudan a fortalecer los lazos familiares y a crear recuerdos felices. Poco a poco, Fernando empieza a ver a Javier no solo como una responsabilidad, sino como un ser humano único y maravilloso. Se sorprende con la inteligencia y la sensibilidad de Javier, descubriendo talentos y habilidades que nunca imaginó. El amor de padre crece cada día, alimentado por la voluntad de compensar el tiempo perdido y de ser el mejor padre posible para Javier. Durante un paseo en el parque, un momento de descuido lleva a una situación de pánico. Fernando e Isabel, distraídos por un instante, no se percatan cuando Javier se aleja, atraído por algo que vio a lo lejos. Cuando Fernando finalmente nota la ausencia de su hijo, es invadido por un miedo avasallador. Javier, que normalmente permanece cerca de sus padres, ahora está fuera de vista, y la tranquilidad del paseo se transforma en caos. La búsqueda frenética por el parque comienza de inmediato. Fernando, desesperado, llama a Javier por su nombre, pidiendo ayuda a los transeúntes. Isabel corre en otra dirección,
preguntando a todos si han visto a un niño con una tablet. Cada minuto que pasa sin encontrar a Javier aumenta el desespero de ambos. La mente de Fernando se inunda de una mezcla de culpa y miedo, mientras Isabel intenta mantener la calma y la determinación. El parque, que antes era un lugar de diversión y creación de lazos, ahora se convierte en un laberinto de miedo y culpa. Fernando siente cada segundo como una eternidad mientras corre de un lado a otro, llamando a Javier. Recuerda cómo huyó en el pasado, dejando a Isabel y Javier atrás, y el miedo de perder a su hijo nuevamente lo paraliza. Isabel, determinada, recorre el parque incansablemente. Orienta a las personas a estar atentas a un niño con una tablet, describiendo las características de Javier. La ansiedad y el miedo comienzan a apoderarse de todos. Cada minuto sin encontrar a Javier parece una eternidad. Fernando siente el peso de la culpa y la responsabilidad en cada paso que da. Revisa todos los momentos en los que podría haber sido un mejor padre, y el dolor de pensar que podría haber perdido a Javier para siempre lo consume. La búsqueda del niño une a todos en un esfuerzo desesperado. El parque se transforma en un escenario de miedo y culpa, donde Fernando e Isabel, a pesar del creciente desespero, continúan buscando, impulsados por el amor y la esperanza de encontrar a Javier sano y salvo. Mientras Fernando e Isabel continúan su búsqueda frenética por Javier, Marcela y Lucas llegan al parque. Isabel, con voz temblorosa, explica la situación a Marcela, quien inmediatamente se une a la búsqueda con Lucas a su lado. Lucas, observador y atento, recuerda algo importante. La última vez que estuvieron en el parque, Javier se obsesionó con la palabra lago, repitiéndola varias veces y guardando una imagen en su tablet. Marcela, tomando en cuenta esta pista de Lucas, orienta a Fernando e Isabel a dirigirse directamente a la zona del lago. Fernando corre al frente, llamando a Javier con todas sus fuerzas, mientras Marcela e Isabel buscan en los alrededores. La tensión es palpable, pero la esperanza de encontrar a Javier les da fuerzas a todos. Finalmente, al llegar al lago, avistan a Javier sentado a la orilla del agua, fascinado por los reflejos en la superficie. Ver a su hijo sano y salvo trae una ola de alivio indescriptible. Fernando corre hacia él, lo toma en sus brazos y lo abraza con firmeza. Las lágrimas corren por el rostro de Fernando mientras abraza a Javier, aliviado y emocionado. Isabel, al lado, también no puede contener las lágrimas de alivio. Este momento de intensa emoción y vulnerabilidad es un punto de inflexión para Fernando. Se da cuenta de cuánto ama a su hijo y de cuánto estaba dispuesto a luchar por él. La experiencia de casi perder a Javier refuerza la importancia del vínculo familiar y la necesidad de cada uno de estar presente y atento. Marcela, observando desde lejos, entiende que este momento crucial ha solidificado los lazos entre Fernando y Javier. La familia, unida por la crisis, regresa a casa con un nuevo sentido de unión y determinación. Fernando se promete a sí mismo y a Javier que nunca más lo dejará de lado y que estará presente en todos los momentos importantes de su vida. Isabel, aunque aún cautelosa, percibe la sinceridad y la profundidad del compromiso de Fernando. Durante el camino de regreso, todos reflexionan sobre la importancia de estar juntos y atentos a las necesidades de Javier. La casi pérdida de Javier se transforma en un momento de renovación, donde el amor y la dedicación prevalecen. Fernando, Isabel, Marcela y Lucas aprenden que, juntos, son más fuertes y capaces de superar cualquier desafío que la vida les presente. Tras el rescate de Javier, la familia regresa a casa con una sensación renovada de unión y determinación. La experiencia de casi perder a Javier fortalece los lazos entre todos, brindando una nueva perspectiva sobre la importancia de estar presente y atentos a las necesidades de cada uno. Fernando, profundamente tocado por el incidente, hace una promesa sincera a Javier de que nunca más lo dejará de lado. En los días que siguen, Fernando se dedica aún más a ser un padre presente y amoroso. Participa activamente en las sesiones de terapia de Javier, aprende más sobre autismo y se involucra en las actividades escolares de su hijo. La música se convierte en un puente poderoso entre ellos, con Fernando incentivando el talento de Javier en el piano. Javier, por su parte, empieza a confiar más en Fernando, expresando su amor y gratitud a través de pequeñas acciones y momentos compartidos. La familia, ahora unida, encuentra un nuevo equilibrio. Fernando e Isabel, con el apoyo de Marcela y Lucas, se dedican a crear un ambiente de aceptación, amor y comprensión. Las cicatrices del pasado comienzan a sanar a medida que la familia avanza, fortalecida por el desafío superado y por la renovada determinación de estar presentes los unos para los otros. Al final, la experiencia de casi perder a Javier se transforma en un catalizador para la curación y la reconciliación.
Fernando, Isabel, Javier, Marcela y Lucas aprenden que, juntos, pueden superar cualquier obstáculo. El viaje, aunque difícil, lleva a un futuro prometedor, donde el amor, la dedicación y la unión prevalecen. Suscríbanse al canal, denle like al video y compartan esta emocionante historia. Dejen sus comentarios y cuéntenos qué les pareció esta jornada de amor y superación.